Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Bien, hoy voy a hablar acerca de algunos movimientos que me parecen más interesantes como alternativas a, por ejemplo, un press de banca. ¿Y por qué para este ejercicio en concreto? Bueno, pues porque precisamente este es uno de los movimientos que más problemas suele causar a la gran mayoría de personas que van a un gimnasio. Normalmente es verdad que tenemos movimientos para la pierna, movimientos para la espalda, como son las dominadas, como son la sentadilla, pero cuando vamos a un press de banca, además de que es un movimiento en el que normalmente se complica la progresión, es más difícil ir metiendo peso poco a poco, además involucra una articulación que es bastante delicada y es el hombro. Así que os voy a comentar lo que he ido haciendo yo a lo largo del tiempo, sobre todo para que este ejercicio no me cause molestias y cómo ahora mismo estoy entrenando con otras alternativas que bajo mi punto de vista pueden ser más interesantes para muchas personas a las cuales este press de banca, más tradicional, el de toda la vida, pues les causa molestias. Así que sin más, empezamos con el episodio de hoy. Os recuerdo como siempre que me encontráis en mi web ivyamazares.com. Ahí os echo una mano para entrenar mejor, para ganar músculo, perder grasa. Y también si queréis recibir un contenido adicional a este, lo tenéis en la newsletter en lifters.es. Y lo dicho, para mí hay movimientos que son más interesantes al press de banca precisamente porque nos dejan más libertad de movimiento, no causan tanta tensión en, por ejemplo, esa articulación del hombro y en definitiva podemos progresar más a largo plazo. ¿Cuáles son estos movimientos? Bueno, pues vamos a empezar por una variante del press banca que bajo mi punto de vista es interesante sobre todo para esas personas que tienen quizás brazos largos, personas que por ejemplo si intentan llegar con la barra a tocar el pecho pues les causa muchísima tensión en el hombro y por lo tanto les causa esa molestia y con el paso del tiempo pueden incluso llegar a desarrollar una lesión. Entonces, ¿qué alternativa podemos utilizar para esto? Bueno, pues una alternativa muy sencilla y que yo utilizaba al principio cuando, por ejemplo, empecé con ciertas molestias en el hombro, es sencillamente hacer el press de banca, pero con taco. Un taco que sencillamente se coloca entre la barra y el pecho y para el cual tenemos multitud de opciones a día de hoy. Tenemos, por ejemplo, tacos que se colocan directamente en la barra, tenemos tacos que nos coloca otra persona durante todo el movimiento en el pecho. También tenemos una especie de como rodillo de espuma que colocamos directamente en la barra y hace que ésta pues, tenga un tope algo más elevado y por lo tanto la barra quede más alta. En definitiva, es simplemente acortar el rango de movimiento. Para muchas personas esto resulta algo improductivo. Dicen, vale, pero si recorto el rango de movimiento, estoy recortando, por así decirlo, la ganancia que puedo obtener de masa muscular. Y en cierto modo esto es verdad, pero es una verdad a medias, porque no todas las personas somos iguales y como digo, hay personas que tienen los brazos muy cortos, el torso muy ancho, entonces tienen un rango de movimiento, por así decirlo, ya más corto y son muy buenos pressbanquistas, o sea, son capaces de mover mucho peso en este ejercicio, tocan sin ningún tipo de problema la barra con el pecho, no generan demasiada tensión en la zona del hombro e incluso no es necesario que hagan una retracción escapular o un arco lumbar demasiado excesivo. En cambio tenemos a esas otras personas que sí, que tienen unos brazos más largos, que tienen un torso más estrecho, que intentan llegar a tocar con la barra el pecho y necesitan bajar para ello demasiado. Esto les genera muchísima molestia. En definitiva, eso además hace que tengamos, por ejemplo, muchas dificultades, por ejemplo, para sacar la barra en el punto más complicado, que es abajo del todo, en el despegue. A partir de ese punto es muchísimo más complicado, por lo tanto también progresar y esto convierte al press de banca en un ejercicio poco interesante. Si acortamos un poco el rango de recorrido con estas herramientas, no demasiado, pero sí un poco, pues va a hacer que mejoremos no solamente el estímulo en el pectoral y no, por ejemplo, que llevemos el estímulo o la tensión a otras zonas, sino que seguramente progresemos también mejor. Así que esta para mí sería la primera variante y con la que yo hace años empezaba a trabajar, sobre todo cuando tenía ciertas molestias en el hombro porque era un ejercicio que no se adaptaba a mí. Luego, otro de los ejercicios que fui haciendo con el tiempo es el press de banca, pero con una barra suiza. La barra suiza es una barra con la cual podemos utilizar un agarre neutro, simplemente porque tiene esa disposición para colocar las manos en diferentes anchuras, pero tenemos una posición neutra de las manos y la cual hace que el hombro sufra menos durante todo el movimiento. Este es un ejercicio que suelo recomendar sobre todo para personas que les sigue gustando mucho el press de banca, pero que con la barra recta, con la barra tradicional, bueno, pues les sigue causando molestias. Entonces utilizamos una barra de este tipo que seguramente no encontréis en muchos gimnasios porque no es nada habitual, pero sí que es cierto que para las personas que entrenan en un gimnasio en casa, que tienen su propio material y que quieren hacerse poco a poco con este tipo de herramientas, bueno, pues lo pueden hacer.
no es algo excesivamente caro y le pueden dar bastante uso. Yo a día de hoy, esta barra, que es de fabricación casera, no la utilizo para hacer este press de banca porque es un ejercicio que actualmente no hago, pero la utilizo, por ejemplo, para hacer press francés y es una barra que sigo utilizando, así que por eso la recomiendo. Esta sería la segunda variante, como digo, una variante que reduce la tensión en la parte del hombro y que por lo tanto también es interesante para esas personas que suelen tener molestias. La tercera variante, y es algo de lo que ya a día de hoy me estáis escuchando mucho hablar, es las flexiones suspendidas. Esto yo lo estoy haciendo normalmente con anillas. Lo hago con anillas porque me permiten mayor rango de movimiento, me permiten mayor libertad y por lo tanto es un ejercicio que no solamente es que yo haga, sino que también recomiendo un montón para esas personas que quieren buscar una alternativa al press de banca y no saben por dónde empezar. Yo empezaría directamente por ahí, por las flexiones suspendidas. Seguramente para personas que todavía no son capaces de hacer flexiones normales en el suelo, bueno, pues empezaría en el suelo, de rodillas. A partir de ahí iría progresando poco a poco para hacer flexiones normales y en el momento que seamos capaces de hacer, no sé, 10, 12, 15 flexiones normales de forma controlada, pues ya pasaría a hacer las suspendidas, que sencillamente se trata de colocar los pies en una superficie elevada y colocar los soportes en los cuales ponemos las manos en una superficie elevada. De esta forma, lo que conseguimos es poder lastrarnos y poder generar una sobrecarga progresiva con el paso del tiempo. El mayor problema de las flexiones es que para, por ejemplo, progresar, no tenemos muchos medios para añadir discos, para añadir kilos. Podemos añadir un chaleco de lastre, podemos ponernos unos discos encima o que alguien nos les ponga, pero si utilizamos las flexiones suspendidas, que las podemos hacer, como digo, con anillas, que es como lo hago yo, o con TRX o con cualquier otra cosa, pues nos va a permitir con cualquier cinturón de lastre, el que utilizamos para las dominadas, añadir kilos, añadir discos de forma muy sencilla. Este es un ejercicio que a día de hoy estoy dando mucha caña, que estoy muy contento con él, no me genera nada de molestia, siento muy bien cómo trabajo todo el pecho y por lo tanto es uno de los que más recomiendo, sin duda alguna. Y luego ya para terminar, hay algunas otras variantes que también son interesantes, pero me quedaría sin duda alguna con el press en el suelo. En lugar de utilizar un banco tradicional, aquí lo que vamos a hacer es un press de banca, que lo podemos hacer con barra o con mancuernas, pero en el suelo. De esta forma, el rango de movimiento ya se limita bastante porque están pegando nuestros codos directamente con el suelo al bajar con la barra. Es algo parecido a lo que comentaba al principio de utilizar un tope, pero en este caso el setup es mucho más sencillo porque simplemente nos colocamos en el suelo tumbados y hacemos el ejercicio. Los que me sigáis por Instagram habréis visto que a veces subo vídeos de personas haciendo este ejercicio simplemente porque es un ejercicio que recomiendo también. Y los que no sepáis de qué estoy hablando, bueno, pues sencillamente escribís en Google press de banca en el suelo y os van a venir un montón de vídeos, que lo podéis hacer, como digo, con barra o con mancuernas. Normalmente, algo que no he comentado y que me parece importante, recomiendo utilizar mancuernas en lugar de barra porque nos permiten una mayor libertad de movimiento y normalmente personas que tienen molestias en un press de banca no lo tienen con las mancuernas. Es verdad que podemos mover menos peso, es verdad que quizás la técnica cueste un poco más pillarla, pero normalmente suelen ser mejores alternativas, sobre todo para personas que buscan la hipertrofia y no tanto la fuerza máxima. Por ejemplo, personas que se orienten a powerlifting, pues sí, tienen que hacer el press de banca, pero personas que se orienten principalmente a la ganancia de músculo o hipertrofia, bueno, pues los presses con mancuernas o de este tipo que acabo de comentar suelen ser opciones más interesantes, sobre todo para mantener una buena salud del hombro. Así que bueno, hasta aquí las alternativas que quería comentar al press de banca más tradicional, sobre todo para personas que, como digo, suelen tener molestias en el hombro y que con el paso del tiempo esto les va lastrando a la hora de generar una sobrecarga progresiva. Utilizar estas variantes, probarlas, ver qué tal os van y sobre todo elegir aquellos ejercicios que mejor os vienen. Sobre todo porque la elección de ejercicios es una de las partes más importantes a la hora de crear un buen programa. Y nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero como siempre que os haya gustado, que hayáis sacado buenas conclusiones y que sobre todo lo podáis aplicar a vuestro entrenamiento. Y sin más, nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días, la semana que viene. ¡Chao!